Si quieres evitar una rotura de ligamento cruzado anterior y en caso de que te lo hayas roto, si quieres saber cómo volver a tu máximo nivel o incluso mejor, no puedes no quedarte en este vídeo. Y es que seguro que habrás oído que si te rompes el ligamento cruzado anterior va a ser la ruina de tu carrera. Pero vamos a ver que esto solo es así si haces las cosas mal. Y en caso de que no te hayas roto el ligamento cruzado anterior, esto también te interesa porque aquí va la primera clave. Y es que no hay diferencias entre readaptación y prevención de lesiones para el ligamento cruzado anterior. Es decir, tenemos que entrenar de la misma manera para prevenir que para recuperar y rehabilitar un ligamento cruzado anterior. Lógicamente, si te has roto el ligamento cruzado anterior, ve respetando los tiempos y respetando la progresión de tu fisio y de tu médico. Pero antes de recuperar la función de tu ligamento cruzado anterior, tienes que entrenar correctamente la rodilla y tienes que recuperar los mismos niveles de fuerza y de funcionalidad que si quieres prevenir una rotura de este ligamento. Bien, entonces vamos con las claves para poder prevenir y para poder recuperar un ligamento cruzado anterior. Y para ello vamos a verlo con un ejemplo de un puto animal, de una puta bestia a nivel físico y de uno de los atletas más eléctricos que vais a ver en vuestra vida. Y este es el caso de Quade Cooper, que siguió el método de entrenamiento que os voy a comentar a continuación. También lo han seguido otros muchos atletas que han vuelto a su mejor nivel, pero en este caso en concreto, como tenemos los vídeos de su recuperación, pues lo vamos a ver perfectamente con su ejemplo, de cómo volvió a su mejor nivel y a ser lo mismo o más eléctrico. Es decir, os voy a explicar la metodología de entrenamiento que tenéis que seguir para prevenir y para recuperar un ligamento cruzado anterior, sumado a la experiencia / proceso que siguió este atleta. Y es que Quade Cooper era uno de los mejores jugadores del mundo y jugaba en una de las mejores selecciones nacionales del mundo. Y era un jugador súper carismático, ya que tras su debut en 2007 se hizo súper famoso por lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, a nivel de dribblings, esa electricidad, esa potencia, esos quiebros, esos cambios de dirección. Pero un día durante el Mundial de 2011, uno de estos quiebros salió muy mal y se acabó rompiendo el ligamento cruzado anterior. Y es que incluso a menudo esta lesión es la ruina de la mayoría de deportistas en fútbol, baloncesto, etc. Pero este no es el caso de los deportistas que os voy a poner hoy y no es el caso de Quade Cooper, que como veis, incluso después de 10 años, sigue regalándonos los mismos quiebros, los mismos cambios de dirección, la misma potencia e incluso más. E incluso casi 15 años después de su rotura de ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿cuáles son las claves de este atleta que ha recuperado su máximo nivel después de esta lesión? ¿Por qué no se ve este tipo de recuperaciones en fútbol o en baloncesto, sobre todo en ligas europeas? ¿Cuáles son los verdaderos factores de esta lesión y cuáles son los factores que van a permitirnos volver a nuestro máximo nivel? Pues bien, vamos con las claves de la readaptación y la prevención de la rotura del ligamento cruzado anterior. Bien, en primer lugar tenemos que entender por qué se da una rotura del ligamento cruzado anterior. Y bueno, todos los factores están explicados en este vídeo de aquí, pero los dos principales, la mayoría de expertos coinciden en que la rotura del ligamento cruzado anterior se da por un déficit de fuerza en el vasto interno medial oblicuo. Es decir, la parte interna del cuádriceps está más débil que la parte externa del cuádriceps. Y en segundo lugar, la lesión del ligamento cruzado anterior también se da porque tenemos un isquiotibial, unos isquios más débiles que el cuádriceps de manera general. Es decir, si tienes más débil la parte interna que la parte externa del cuádriceps, corres un muy alto riesgo. Y además también si tienes unos isquiotibiales más débiles que tus cuádriceps, también corres un altísimo riesgo de romperte este ligamento. Por lo tanto, tanto para prevenir como para recuperar nuestra función, vamos a tener que incidir en estos dos músculos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, en primer lugar, ¿cómo trabajamos más la parte interna del cuádriceps que la parte externa o lateral del cuádriceps? Pues bien, tenemos que entender que el vasto interno medial se va a activar sobre todo cuando la rodilla esté flexionada al completo. Es decir, serían por ejemplo ejercicios como la sentadilla profunda, el step up. Cuanto más alto esté este cajón del step up, más flexión de rodilla va a haber y por tanto más vamos a trabajar este vasto interno medial. Sentadillas búlgaras, también lo mismo, cuanto más bajemos, cuanto más flexionemos la rodilla, más vamos a trabajar este vasto interno medial. Zancadas lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que ser fuertes en los ejercicios que os acabo de comentar a nivel de flexión de rodilla completa. Y en especial la mayoría de expertos recomiendan la sentadilla profunda, ya que a dos pies vamos a poder aplicar más fuerza que a una pierna, ya que a una pierna vas a tener que estar también más pendiente de estabilizar que de empujar fuerte. Por lo tanto, la sentadilla profunda, junto con los ejercicios que os acabo de comentar, para la parte interna del cuádriceps se colocan como la mejor manera. Y si no puedes bajar del todo, pues te pones un taco en los talones para que te eleve los talones y así puedas bajar del todo para flexionar tu rodilla al máximo. Bien, en primer lugar, si te has roto un ligamento cruzado anterior, verás que no puedes realizar una flexión de rodilla ni siquiera parcial. Por lo tanto,
En primer lugar, tras una lesión del ligamento cruzado anterior, tendremos que fortalecer el vasto medio. En el caso de Quade Cooper, como veis en pantalla, realizaba tirón con trineo o slip pull marcha atrás, es decir, para fortalecer, para que tire sobre todo de cuádriceps. Es decir, va ganando fuerza poco a poco en rangos de flexión de rodilla muy pequeños, es decir, con la rodilla casi estirada, para que conforme vaya ganando fuerza pueda ir aumentando poco a poco su movilidad. Y viceversa, conforme vaya ganando movilidad, irá poco a poco fortaleciendo ese rango nuevo que ha ganado de movilidad. Como veis, también este ejercicio es puramente concéntrico, lo que se debe hacer cuando estás empezando a recuperarte de un ligamento cruzado. Pero cuando los cuádriceps se iban fortaleciendo poco a poco, iba ganando más rango de movimiento y sobre todo empezaba a meter ya énfasis excéntrico. Y como veis, en el caso de este atleta empezaba ya a introducir step-ups, es decir, subirse a un cajón, pero a un cajón bastante bajito, ya que no puede realizar una flexión de rodilla completa. Es decir, empezaba a trabajar ya la fuerza con una flexión de rodilla un poco mayor, es decir, la rodilla más doblada. Además de esto, también utilizaba ejercicios de propiocepción, de equilibrio, de dar un componente diferente a tus ligamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si me seguís durante un tiempo, sabréis que el BOSU para mí es una puta mierda, pero en este caso, como digo siempre, en readaptación de lesiones, el BOSU puede ser una muy buena herramienta para dar un estímulo diferente, ya que al haber perdido la funcionalidad, cualquier estímulo le puede llegar a venir bien. Por cierto, si quieres saber por qué el BOSU no vale para una puta mierda, te dejo un vídeo aquí en las tarjetas o abajo en la descripción del vídeo. Y tras ello, conforme iba ganando fuerza y movilidad, iba trabajando en rangos de flexión de rodilla mayores, para ir aumentando la carga sobre este vasto interno medial. Para ello lo que hacía es ir aumentando la flexión de rodilla gracias a subir la altura del cajón en el step up o introducir ya ejercicios como la sentadilla búlgara o las zancadas. Y finalmente, cuando los patrones biomecánicos se habían corregido, los patrones de la rodilla, iba progresando hacia una sentadilla profunda para trabajar más esta parte interna del cuádriceps, este vasto medial. Y esto lo consigue con el máximo grado de flexión de rodilla, es decir, trabajando la sentadilla profunda con los huevos hasta el suelo. Y a modo de curiosidad, que sepáis que la mayoría de deportistas que se lesionan el ligamento cruzado anterior suele ser cuando mejor nivel de rendimiento alcanzan. Y al alcanzar mayor rendimiento es cuando más suelen jugar, cuando más minutos suelen jugar. Y es que al jugar mucho a tu deporte, lo que suele pasar es que juegas mucho a tu deporte, no puedes realizar entrenamiento de fuerza porque estás demasiado cargado. Y al solo realizar tu deporte, pues que sepas que solo vas a trabajar la rodilla prácticamente cuando está estirada. Y por tanto no vas a darle el estímulo correcto que necesita tu rodilla cuando está en flexión completa. Es decir, lo que pasa si juegas muchísimo a tu deporte y por la excesiva carga no tienes tiempo para entrenar la fuerza correctamente, lo que va a pasar es que tu rodilla va a empezar a descompensar esos patrones del movimiento, ya que se trabaja más la parte externa del cuádriceps que la parte interna. Y es que aquí está la clave, y es que a tu rodilla le tienes que dar diferentes estímulos y tensiones sobre tu ligamento en diferentes posiciones. Y es que una rodilla fuerte es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Y si tu rodilla es débil en rangos de flexión completa, también lo va a ser con la rodilla extendida. Por lo tanto, dale la función que necesita a tu rodilla, trabaja la rodilla de manera completa con tu deporte y con el trabajo de fuerza como te acabo de comentar ahora. Bien, ahora que tenemos el 50% hecho y que sabes trabajar tu cuádriceps de manera completa, vamos a pasar al último factor, que es la fuerza en tu cuádriceps. Es decir, la simetría que haya o deje de haber entre tu cuádriceps y tu isquio, ya que como bien sabréis estos músculos son totalmente contrarios. Entonces, si tienes mucho más fuerte un músculo que el otro, va a haber descompensaciones que no le van a interesar nada a tu ligamento cruzado anterior. Entonces, para trabajar el isquio lo vamos a hacer como vamos a ver a continuación. Pero el trabajo de isquio debe comenzar una vez hemos recuperado la función en tu cuádriceps. Entonces, una vez asentada tu función en el cuádriceps y antes de progresar a una sentadilla profunda, deberemos empezar a introducir ya el trabajo de isquiotibiales. Y esto lo vamos a conseguir con las dos funciones que tiene el isquio, que es la extensión de cadera y la flexión de rodilla. Y bien, todo el mundo realiza correctamente la extensión de cadera, ya que veréis seguramente a todo el mundo realizar ejercicios como el peso muerto, variantes del peso muerto, hip thrust e incluso la sentadilla. Pero tenemos que entender que hay una parte del isquiotibial que solo se va a activar cuando realicemos una flexión de rodilla. Por lo tanto, si solo realizas extensión de cadera, estás comprando también muchas papeletas para romperte el ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, para trabajar la extensión de cadera vamos a hacer lo que hace todo el mundo prácticamente: peso muerto, variantes del peso muerto, hip thrust, sentadilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, una de las variantes más interesantes, peso muerto rumano, es decir, el ejercicio que veis en pantalla. Y para trabajar la flexión de rodilla deberemos realizar ejercicios como el curl slide o las caídas nórdicas, el top del top.
Por lo tanto, utiliza trabajo de fuerza, es el mejor método preventivo, ya no solo para la prevención de lesiones del ligamento cruzado anterior, sino que ya es prevención de lesiones de cualquier tipo. Y por supuesto, el trabajo de fuerza es un trabajo muy deficiente, ya no solo en el fútbol, sino en muchos deportes. Y como vemos, la mayoría de deportistas no recuperan su máximo nivel, y es que solo unos pocos lo consiguen porque solo unos pocos trabajan bien la fuerza. Es decir, lo que he dicho al principio del vídeo, trabajar para prevenir no debería ser muy diferente a trabajar para rehabilitar. Sin embargo, te vas al fútbol, que es donde estoy yo y donde vamos más retrasados sin ningún tipo de duda respecto a otros deportes, y en cuanto al trabajo de fuerza es que parece que viven en otro mundo. Ya no solo por los ejercicios del chiquipar, ya no solo por la intensidad de mierda, sino porque incluso leen estudios y dicen, vale, el ligamento cruzado se rompe con la rodilla extendida. Pues bien, vamos a fortalecer cuando la rodilla está extendida. Error. Y es que una rodilla fuerte es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Y si tu rodilla es débil en rangos de flexión completa, también lo va a ser con la rodilla extendida. Por lo tanto, dale la función que necesita a tu rodilla, trabaja la rodilla de manera completa con tu deporte y con el trabajo de fuerza, como te acabo de comentar ahora. Por lo tanto, no me voy a poner a insultar como en otros vídeos porque es un tema muy serio, pero hemos visto ya las mayores red flags de cara a una rotura de ligamento cruzado anterior. Descompensación entre isquios y cuádriceps, sobre todo si el cuádriceps es más fuerte que el isquio. Descompensación entre dentro del cuádriceps, que la parte externa sea más fuerte que la parte interna. Esto también va a desestabilizar la rótula. Por lo tanto, trabaja con flexión de rodilla completa y trabaja tus isquiotibiales. Por lo tanto, por cada serie de cuádriceps incluye al menos una serie de isquiotibiales. Y digo al menos porque el isquio suele estar muchísimo más débil que el cuádriceps hoy en día, porque realizamos mucha sentadilla, pasamos muchas horas sentado, se acorta la cadena posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como mínimo, por cada serie de cuádriceps, una de isquio. Y en tercer lugar, si juegas muchísimo a tu deporte, es decir, estás jugando todos los minutos y no te da tiempo para realizar trabajo de fuerza, esto también es una red flag porque estás descompensando. Es decir, estás trabajando mucho con la rodilla estirada, pero no estás trabajando con la rodilla flexionada. Por lo tanto, el vasto interno es probable que acabe muchísimo más débil que la parte externa y esto desestabilice tu rodilla y por ende acabes lesionándote. Es por esto por lo que básicamente la mayoría de deportistas se lesionan cuando están en su mayor nivel, porque juegan prácticamente todos los minutos y por ende acaban descompensando. Y bueno, ya para acabar, si has pasado por una lesión de ligamento cruzado anterior, muchísimo ánimo. Hay vida después de una rotura de ligamento cruzado anterior sin ningún tipo de duda. Hay muchísimos ejemplos de deportistas que han recuperado su nivel o incluso lo han mejorado. Por lo tanto, si haces las cosas bien, si cumples con tu fisio, con tu médico, con tu readaptador de lesiones o preparador físico, tienes muchísimas papeletas para volver a tu máximo nivel o incluso mejor. Y es que hay otros ejemplos de deportistas que han recuperado su máximo nivel o incluso lo han mejorado después de una rotura de ligamento cruzado anterior. Serían, por ejemplo, Tom Brady en fútbol americano, que es el mejor jugador de la historia considerado por prácticamente todos, y como vas a ver aquí, la mayoría de logros lo consiguió después de romperse el ligamento cruzado anterior. Y que sepas que Tom Brady no solo ha tenido el ligamento cruzado anterior, sino que ha tenido también el ligamento lateral, etcétera, etcétera. Ha tenido prácticamente todo lo que se puede tener en la rodilla y aún así ha sido muchísimo mejor después de su lesión que antes de la lesión. Ejemplos también en la NBA, que ahí suelen trabajar bastante mejor y por eso les va mejor a nivel de lesiones, incluso con una densidad competitiva que compiten cada día o cada 2 días. Serían ejemplos como Kawhi Leonard, Klay Thompson, dos de los mejores jugadores del mundo, John Wall, Michael Porter Jr., que son atletas súper potentes y que han vuelto a ser muy potentes después de su lesión, e incluso con lesiones peores como lo son el tendón de Aquiles, que les ha pasado hasta a atletas como Kobe Bryant o Kevin Durant, y aún así han seguido rindiendo, han seguido siendo los mejores del mundo prácticamente.